Dele palmas fuertes al Señor, aleluya. Gócese en su Señor, en su Dios, aleluya. A su nombre, aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano. Gracias, mis hermanos de alabanza, aleluya. Verdad, Dios es bueno, Dios es poderoso, aleluya. Esta mañana quiero compartirles, mis amados hermanos, verdad, una pequeña reflexión que vino a mi corazón al estar viendo las noticias, verdad, de lo que ocurrió allá en Venezuela. Verdad, miraba a algunos periodistas, verdad, ir donde la gente a preguntarles, hermano, a preguntarles, verdad, lo que les había pasado. Como verás, los periodistas ahí quieren sacar una noticia y yo meditaba y decía, wow, Señor, verdad, la gente pues lo único que le interesa es la noticia a ellos. Y, 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 y yo decía, Señor, ¿entenderán ellos el dolor? ¿Verdad? Los periodistas o solo quieren sacar una noticia. Y, y el Señor me decía, yo sí entiendo el dolor que ellos están pasando. Amén, aleluya. Y no solamente es un rema o un decir. No, Dios conoce, hermano, ¿me entiende? Nuestro dolor, amén, aleluya. Cada vez que nosotros estamos pasando alguna circunstancia, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Entiende lo que estamos pasando. Hay gente que puede decir, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando, y posiblemente sí, nadie te entiende. Porque eres tú el que está llevando el dolor, eres tú el que está pasando la circunstancia. Pero ¿sabe qué? Jesús sí lo entiende, ¿me entiende? Dígale al que está al lado, el Señor entiende nuestros dolores, dígale. Vamos, dígale, el Señor entiende nuestros dolores. Vivimos en un mundo, hermano, donde el dolor es una realidad, no podemos negarlo, ¿me entiende? Ahí está, imagínese, póngase a pensar usted. ¿Qué estará pensando alguien, me entiende, que se le cayó todo el edificio donde él vivía? Donde las personas, ¿me entiende? No saben, algunos no saben todavía si su familia está viva. Para nosotros es fácil, ¿me entiende? Decirlo desde aquí. Pero estar ahí, verá, sentado, hermano, viendo que no está la ayuda, ¿me entiende? O no hay los suficientes recursos, o el mismo dolor, hermano, de la persona, decir, ¿qué voy a hacer? Y el Señor, mientras miraba la noticia, hermano, y no dice, va, Señor, cómo nos habla el Señor a veces a nosotros, qué espiritual es el pastor, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, hermano, porque el Señor me traía el libro de Isaías, y dice el libro de Isaías, si los muchachos allá, ¿me entiende? Alguien está ayudándome, ¿verdad? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Diga, varón de dolores. Vamos, repita conmigo, diga, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, verá, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cierre sus ojos, amado hermano, aleluya, verdad, y vamos a orar y pedir al Señor que nos ministre en este hermoso día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor. Hemos adorado tu nombre, hemos bendecido tu nombre, hemos exaltado tu nombre, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesús venimos, Señor, ahora trayendo tu hermosa palabra. Señor, ministranos, Dios, verdad, porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, Señor amado. En este momento, Señor eterno, quiero, Señor, verdad, ponerme en tus manos para hablar, Señor, lo que tú quieres hablar, Padre Santo. Y mira tu iglesia que está, Señor, escuchando, Señor, y aquellos que están viendo, Señor, aún a través de las redes, Señor. Bendíceles, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte palmas al Señor, aleluya. Qué tremendo, hermano, porque desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de Jesús, hermano, diciendo, ¿me entiende? Él es varón de dolores. Hermano, Jesús, ¿verdad? Sufrió y pasó, hermano. Mire, es interesante cuando nosotros, ¿verdad? Meditamos detenidamente que Él, siendo Dios, baja a sujetarse a leyes, hermano, de nacer. El Creador se mete a un vientre para poder nacer. Vivir, hermano, sujeto, ¿me entiende? Aún a leyes, verdad, terrenales que él mismo había creado.
se sujetó, hermano, ¿verdad? A salir de un vientre, a vivir en un lugar, hermano, ¿verdad? Hermano, no con las mejores condiciones. No con las mejores condiciones. Él siendo rey se despoja de todo. Y viene, hermano, a vivir en una tierra, ¿me entiende? Que él mismo creó. Y hermano, ¿verdad? Por eso es que la escritura dice varón de dolores. Habla de alguien que experimentó, hermano, no sé cuál sea su mayor dolor en esta vida. Pero aquí habla de un Dios, ¿me entiende? Un Jesús, ¿me entiende? Que era experimentado en quebranto. Pasó situaciones, hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderlo entender a usted y a mí. Tal vez el que está al lado, el que está enfrente, el que está atrás, muchas veces no lo entienda el momento que usted esté pasando. Pero si hay un Dios todopoderoso, ¿me entiende? Que él dijo, yo me volví, ¿me entiende? Un varón de dolores. ¿Para qué? ¿Verdad? Para entenderte a ti en el momento que estés pasando. Porque a veces la gente mismo dice, Dios no me entiende. No, Dios sí te entiende. Dice en la escritura, en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, tenemos más bien un sacerdote. El pastor no me entiende, pero tenemos un sumo sacerdote que sí te entiende. Denle palmas fuertes al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de mi Dios. A veces ni el líder ni el otro te va a entender, pero ¿sabe qué? Dios sí te va a entender. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra mirada siempre en Él. Tienes la, hermano, la gracia de poder entrar a su trono y decirle, Señor, aquí estoy. Entonces, mire, Jesús, hermano, conoce nuestros dolores. Jesús conoce nuestros dolores. Por eso Él se hizo carne, para identificarse con nosotros. Para cuando estés pasando ese momento difícil, hermano, aleluya, puedas venir a Él. Y Él te dice, yo te entiendo. Pasé dolores. Mire qué tremendo. Por eso hoy quiero hablar, hermano, de un tema que titulé Jesús entiende tu dolor. Dígale que este lado, Jesús entiende tu dolor. Hello, no sé cómo se pueda llamar, ¿me entiende? Algún dolor que tú hayas pasado. No dolor de muela, dolor de cabeza, no, dolores, hermano, que estamos a punto, ¿me entiende? ¿Verdad? De tomar decisiones o hacer cosas que uno dice, wow, Señor. Porque hay dolor, hay dolor. Mire qué tremendo, porque quiero hoy entonces hablar de algunos 5 versos bíblicos, ¿verdad? Y donde hubo gente que sintió dolor, pero también, hermano, aleluya, encontrar en ese escenario, ¿verdad? La respuesta que ellos tuvieron y cómo aplicarlo también a la vida de Jesús y cómo aplicarlo a nuestra vida. Y quiero ir rápidamente al primer pasaje, aunque voy a utilizar Antiguo Testamento. Mire qué tremendo, Segunda de Reyes, capítulo 19. Dice la escritura, cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropa ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquín, mayordomo del palacio, al cronista Sena y al sacerdote más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor. Mire qué tremendo, hermano, porque, ¿verdad? A veces el dolor no solamente se expresa llorando, sino que a veces a esa gente lo expresaba aún con sus ropas. Con su ropa. A veces uno, ¿me entiende? Ve a las personas y uno dice, algo le está pasando a este hermano, algo le está pasando a aquel hermano, ¿verdad? Porque su cara lo manifiesta, pero ellos, ¿verdad? Manifestaban su dolor, hermano, por medio de su ropa, ¿verdad? Y dice la escritura que el rey, ¿me entiendes? Que había mandado a gente, ¿verdad? A preguntar y al profeta, porque dice, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey, estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que está a punto de dar a luz se quedará sin fuerza. Qué tremendo, hermano, para poder entender el pasaje y el dolor que está pasando el rey y el pueblo de Dios. Hermano, había, ¿me entiende? El rey Sennacherib había invadido Judá y había ido a invadir, hermano, también a Jerusalén. Y no solo invadirlo, sino que se estaba burlando del pueblo de Dios. Se estaba burlando, hermano, haciendo mofa, ¿me entiende? Del Dios de Israel, diciéndole, ¿dónde está el Dios de Israel? Mira, hemos conquistado esto, hemos conquistado el otro y los vamos a destruir, le estaba diciendo. Y entonces el rey Ezequías dice que muestra su dolor. ¿Cómo? ¿De qué forma usted a veces muestra su dolor? Llorando, quejándose,
¿verdad? Es interesante la forma como ellos lo hacen. El rey, ¿me entiendes? Dice, se puso ropas ásperas. O sea, ropas viejas. Y hermano, ellos se tiraban cenizas sobre su cuerpo. Y no solamente él, sino que dice que envió a los sacerdotes con ropas ásperas en señal de dolor. Y entonces, hermano, ahí está el rey Ezequías mostrando su dolor, ¿me entiende? ¿Verdad? Ante la situación, porque había un enemigo que lo estaba atacando. Y usted dice, pastor, ¿y cómo Jesús puede entender eso con nosotros? Jesús también, hermano, verá, fue atacado por el enemigo. Jesús desde el nacimiento, Jesús lo querían matar. Jesús, ¿me entiende? Satanás se había levantado, ¿me entiende? En contra, ¿verdad? De él y se acuerda cuando María tuvo que huir hasta Egipto porque, ¿verdad? Habían mandado a decir que mataran a todos los niños. Ahí estaba el enemigo, hermano, ¿me entiende? Queriendo destruir a Jesús. Ahí estaban, hermano, cuando Jesús va creciendo. Los mismos fariseos lo quieren destruir. Y ellos, ¿me entiende? Son el canal que lo llevan, ¿me entiende? A la cruz. Aunque Jesús ya estaba destinado, pero ellos fueron los instrumentos para que Jesús muriera. Hermano, no es fácil, hermano. A veces me entiende que el enemigo, me entiende, nos esté acosando, nos esté atacando, nos esté, hermano, aleluya, ¿verdad? Y empiezas tú a sentir dolor de que, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Yo me imagino al rey, hermano, al ver aquel ejército grandísimo, hermano, el dolor, cómo pudiera usar una palabra, ¿verdad? Para poder hablar de ese pasaje, o decir, no puedo contra ese ejército. Mire qué interesante este rey, porque sintió dolor si alguien me ayuda a una palabra ahí, poderla aplicar, hermano, de que ver el enemigo y él no podía tener la capacidad. Esa misma quería encontrar, hermano. Esa impotencia, gracias mi hermana. Esa impotencia. Hermano, ¿cuántas veces usted siente impotencia al ver, hermano, me entiende, el ataque del enemigo a su casa, en su trabajo, ¿me entiende? En la salud, en su hogar? Y usted, ¿me entiende? Está ahí, está diciéndole, ¿qué hago, Señor? No sé ni qué hacer. No solamente es miedo, es dolor. Ahí está, dice que él en señal de dolor se puso, hermano, aleluya, por la impotencia que tenía. Decir, ¿qué hago? Perdóneme, hermano. Perdóneme los hermanos venezolanos que están aquí y verá si alguno nos está escuchando. ¿Usted cree que no sienten impotencia a ellos de no poder hacer nada? Que el gobierno no puede hacer nada. Gente que tuvo un hogar, gente que tuvo, ¿me entiende? Un estatus, en este momento todo está tirado en el piso. No sé si usted ha pasado algún momento de dolor, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, no, pues yo ninguna de esa situación nunca la he vivido, pero hemos vivido dolores. Está la impotencia, hermano, de no poder hacer nada. Pero mire qué tremendo, hermano, porque Jesús también pasó ese momento, ¿verdad? En su tiempo, el enemigo lo trató de destruir. Fue tentado en el desierto, donde el enemigo le dijo, ¿sabes qué? Arrodíllate y yo te voy a dar todo. Perdóneme, usted dice, pastor, ¿dónde está el dolor de él? Que sabiendo que era Dios, tuvo que pasar ese proceso de ser humillado. Si Satanás, hermano, me entiende, él mismo lo había creado. Hermano, él tenía el poder para poder destruir, hermano, hacer lo que él quería. Pero ¿sabe qué? Sentía que el dolor de pasar ese proceso. Por eso es que él en la cruz dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Porque en todo, hermano, su deidad como Dios, hermano, hubiera querido destruir, hermano, a todos. Y decir, no merecen morir. No merecen que yo muera por ellos. Hermano, nosotros no merecemos que Cristo hubiera muerto por nosotros. Si a veces lo negamos como Pedro, si a veces, hermano, no lo amamos como que debería de amarlo. Y pasar ese dolor, hermano, ¿verdad? Si dice la escritura que aún el Espíritu Santo se contrita, se duele cuando hermano, lo estamos desechando, lo estamos rechazando. Y ahí estaba el creador del mundo, hermano, el Cordero de Dios, caminando, siendo tentado por Satanás, siendo rechazado por sus propios hermanos, siendo, hermano, aleluya, ¿entiende? Por los religiosos de aquel tiempo. Ahí estaba Jesús, hermano. Él sentía, él podía identificarse, hermano, con el dolor de un pueblo, de una iglesia, de un ser humano.
que está el enemigo ahí atacándole. Mire, hermano, hay momentos donde el enemigo, hermano, está atacando su familia, está atacando su finanza, está atacando su mente, está atacando su paz. Tal vez usted en este momento esté bien, va, porque tiene trabajo. ¿Qué va a pasar cuando usted, me entiende, venga esa situación? Por eso le digo, tal vez usted no entiende en un momento el dolor del otro, porque usted está bien, porque tengo casa, tengo trabajo, tengo papeles, tengo el otro. Pero el que está pasando el dolor, ¿a quién puede venir? A alguien que pasó ese mismo dolor. A alguien, ¿me entiende? Que, ¿verdad? Que puede decir, yo te entiendo, yo soy varón de dolores. Hello, a veces ni los pastores entendemos a las ovejas cuando están pasando el momento. Por eso yo tengo que enseñarle a usted que usted no tiene que depender de mí. Usted tiene que depender de Él. Él es el varón de dolores. Él es el que sufrió por nosotros. Él es el que pagó un precio por nosotros. Aleluya. Dele palmas fuertes a Él. Aleluya. Por eso la respuesta de Ezequías, rey, es la correcta, porque dice que hizo. Se fue ¿a dónde? Al templo del Señor. Diga, el rey se fue al templo del Señor. Vamos, diga conmigo, el rey se fue al templo. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? Busco a aquel, nos decepcionamos del pastor, nos decepcionamos del hermano, nos decepcionamos del jefe porque no entiende mi dolor. Y dice Dios, yo soy el que te puedo entender en tu dolor. Yo estoy entendiendo los ataques que estás sufriendo. Hello. Por eso la iniciativa fue correcta, la del rey. Se fue al templo del Señor. No buscó a sus generales ante el ataque del enemigo. No dijo, ay, no, primero él se fue al templo y estando en el templo llamó a la demás gente y le dijo, ay, mire qué interesante. Le dice, miren, envió Eliaquín, mayordomo del palacio, a uno del palacio, a un cronista y a un sacerdote, pero todos con ropa áspera. Le dijo, vayan a buscar la palabra profética que Dios tiene con nosotros. Veo que tremendo. Él fue el primero en ir. No le dijo, vayan ustedes a la iglesia a buscar de Dios. No, usted tiene que ir y yo tengo que ir a los pies del Señor. Pero después mire que tremendo, porque dice, busquemos la palabra profética que Dios quiere. Y entonces ahí, hermano, recibió la palabra profética, porque el Señor le mandó a decir, dile que no se preocupe, que yo tengo control de ese enemigo. Hermano, dice la escritura que murieron, no sé, 150,000 en una sola noche. Si alguien, ¿me entiende? Tiene ahí la pastora, no sé si está la pastora ya que me ayude con ese mismo pasaje, ¿verdad? Ahí me ayudan con la pastora, por favor, para que lea ese pasaje. Hermano, ¿qué hubiera pasado si en medio de su dolor él hubiera buscado la ayuda en el ser humano? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado buscando la ayuda en el ser humano en medio del dolor? Y nos decepcionamos del ser humano. Nos decepcionamos nos decepcionamos del líder. Él no me entienden, si no te vamos a entender. Perdóname, hermano, perdóname. A veces podemos ser hipócritas y decir, si yo te estoy entendiendo, mentiras. El único, ¿me entiende?, experimentado en quebranto se llama Jesús. Solamente Él te puede entender tu momento de dolor, esos ataques, ¿me entiende?, que el enemigo está bombardeándote. Pero le digo, usted puede estar bien ahorita con trabajo y tiene economía. ¿Qué va a pasar cuando venga ese dolor? ¿Qué va a pasar cuando usted lo ha pasado? Usted lo ha pasado. Cuando ha estado en el dolor, a la gente misma puede venir a decirle una palabra, no lo va a entender. Entonces ahí está el rey, mire qué tremendo, yendo a donde el Señor. No sé si lo encontró la pastora, ¿me entienden? Si lo ayudan allá, porfa. Si le dieron un micrófono. No recibo ninguna. Sí, el versículo de Segunda de Reyes 19:1. Sí, de en adelante, ¿me entiendes? Donde dice que el Señor envió la respuesta y en un día murieron, hermanos, 150,000, creo que es, ¿verdad? Hermano, ahí abajito está, ¿me entiendes?, la respuesta. Y entonces
mire cuál es el punto. Que no hubo ni necesidad de que ellos salieran a la batalla. Es interesante. El 35 dice, esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asiria, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muerte. Amén. Gracias, pastora. 185,000 guerreros que estaban afuera, solo con la ayuda del Señor. Ahí estaba un pueblo, un rey con dolor ante la situación del enemigo. Hello. Hermano, en medio de tu dolor, en medio de tu situación, ¿sabes qué? Busca al Señor. Él es el que va a consolar. Él es el experimentado en dolores. Ese es el varón, ¿me entiende? Que fue quebrantado. Perdóneme, hermano. Jesús, ¿me entiende? Lo golpearon por causa nuestra. No te va a entender en este momento que estés pasando de dolor. Yo ahí estaba, hermano. Pero ¿dónde fue la ayuda? En el templo. Fue a buscar a Dios. Y él después la palabra. Vio qué interesante. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacía Jesús en medio de su ministerio? Jesús se iba y se apartaba. Sabía que la gente, hermano, lo seguía por la comida. La gente quería entregarlo. Los religiosos querían entregarlo. Los familiares no creían en él. Perdóneme, hermano, ¿no cree que es doloroso para el Salvador del mundo saber que vengo a morir por ellos y ellos me quieren más bien mal? Se convirtieron en sus propios enemigos. Entonces había dolor. Jesús podía entender a cualquier hermano. Jesús te puede entender cuando, ¿me entiende? El enemigo está atacando tu casa. Hay que volver a Él, hay que regresar a Él. Él sabe tu dolor. ¿Qué hago en medio de esta situación? ¿Qué hago, Señor? Aleluya. Mira este problema, mira los problemas estos. El Señor dice, yo puedo entender tu dolor. Dale fuerte palmas al Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya. Mira, Ezequías por aquella misma noche dice que Dios envió un ángel y derrotó al ejército enemigo sin que Judá tuviera que pelear. Hello, qué lindo, ¿verdad? ¿Sabe que en medio de tu dolor mi consejo es la palabra? Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Mire, sigo avanzando. Ese mismo dolor lo sufrieron otros personajes en otros pasajes del Antiguo Testamento. Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. Mire qué interesante. Nuevamente estos hermanos están sintiendo dolor, pero un dolor diferente. Era un dolor, hermano, aleluya. ¿Me entiende? Porque el pueblo de Dios no quería entender que Dios les había prometido algo. Que Dios les había dicho que avanzaran, que entraran, que caminaran, que conquistaran, que Él estaba con ellos. Dice que sintieron dolor, hermano, y rasgaron sus vestiduras y dijeron, ¿sabes qué? La tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos las dará. 10 noticias negativas, solo 2 positivas ante la promesa de Dios. Hermano, perdónenme, ¿cuántas veces no ha sentido dolor usted cuando usted le predica la palabra a alguien? Cuando usted ve que un familiar no quiere nada con Dios, que usted está orando por esa persona, que usted, ¿me entiende?, declara la promesa y le está diciendo al Señor, Señor, tu promesa dice que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y hermano, más bien al contrario, vemos la negativa de la gente de la misma familia. No quiero nada con Dios, me burlo de Dios, ¿me entiende? Y a veces lo vemos más bien para atrás a la gente y uno dice, ¿qué pasa? Y empieza a sentir un dolor uno. Evangelizo, pastor, y mire, y esto y hago y sirvo aquello, pero mire, al contrario, veo más dura la situación. Verá que a veces ahí está el dolor de uno. Señor, yo te estoy sirviendo y mi familia más bien alejándose de cada día. Señor, te estoy predicando y mi familia más perdida cada día. Y empieza uno, hermano, a sentir aquel dolor y decir, ¿dónde está la promesa, Señor, si la declaro? Ahí estaban, hermanos, dos varones que habían ido a buscar, ¿me entiende?, la promesa. Y que ellos mismos están diciendo, sí,
Mira lo que le dice a ellos: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Y dice el Señor, si nos favorece, no las entrega. Ya estaba dada la promesa. Hello, ya está dada la promesa sobre tu casa. Ya está dada la promesa sobre tu familia. Ya está dada la promesa, aleluya. ¿Usted cree que Jesús no sintió ese mismo dolor? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino por el pueblo de Dios. Vino por su pueblo para ser, hermano, aleluya, salvado. Y hermano, la gente lo estaba, hermano, rechazando. La gente no quería nada con Jesús. Sus mismos hermanos le decían, ¿me entiende? Hermano, la gente decía: ese no es Jesús, el que estamos casados con sus hermanas. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sentido lo que decía? No quiero. Ya no quiero ni predicar la palabra. Amén. Ve que tremendo. Porque tal vez usted ha orado, ha ayunado, ha gemido, ha venido y dice: Señor, siento una impotencia también nuevamente. ¿Cuándo vas a obrar por esta familia, mi familia? ¿Cuándo vas a hacer algo en medio de ellos? Ahí estaba aquel dolor. Dice la escritura, hermano, que se rasgaron la ropa en señal de dolor. Vio, no siempre, hermano, no manifestamos el dolor con una cara, con una lágrima. No, a veces, ¿me entiende? Al rasgar nuestro corazón, al rasgar, ellos estaban rasgando sus vestidos. Y le dice: mire, es un país donde la leche, la miel corren como el agua. Pero mire que le dice: no sean rebeldes contra el Señor. ¿Cuántas veces no estamos viendo, hermano, eso? La gente está rebelde. Usted les predica, usted les habla, usted les dice: mira, el Dios que yo sirvo, el Dios que, ¿verdad?, es maravilloso, mira. Y la gente no quiere entender. Amén. Jesús también, hermano, perdónenme, ¿detuvo a Jesús su comisión el que no creyeran? No. ¿Detuvo a Jesús, hermano, que la gente hablara y lo quería matar? No. Él dijo: yo vengo a morir más bien. Hermano, ¿qué le estoy queriendo enseñar? Que aún en medio del dolor tenemos que seguir hacia adelante. Pues mi familia no me escucha, no te preocupes, sigue avanzando, sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo a Dios, que en su momento Dios va a obrar en medio de tu familia. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Perdóneme, le voy a decir algo, hermano, verdad que también, verdad, porque ahí estaba Josué y Caleb. ¿Detuvo eso a Josué y Caleb, hermano? No, sí los atrasó un tiempo. Sí los atrasó 40 años que ellos pudieran entrar, pero llegó un tiempo que entraron. Porque Dios, hermano, a los que honran su palabra, Dios los va a honrar. No importa cuánto tiempo has estado clamando, no importa cuánto tiempo has estado gimiendo, Dios va a honrar su palabra y te va a honrar a ti por creerle a Él, aleluya. Y ¿sabes qué? Vas a tomar la promesa de parte del Señor, aleluya. Dele palmas fuertes al Señor, aleluya. ¿Sabe qué? ¿Qué te estoy diciendo? Sigue clamando, sigue. Hermano, qué bonito tener toda la familia en los caminos del Señor, ¿va? Pero que cuando tú miras que tu hijo empieza a alejarse, que tu esposa empieza a alejarse, o no quiere venir nada con Dios, que tus padres no quieren nada con Dios. ¿Sientes dolor o no sientes dolor? O nosotros mismos lo que hacemos es: no me importa. No, tienes que sentir dolor. Hello, tienes que sentir dolor. Mire, ellos sintieron dolor. ¿Por qué? Porque ellos miraban que la rebeldía de ellos, pero no para condenarlos, sino, ¿me entiendes? Es decir: Señor, qué impotencia. ¿Cómo puedo llegar a entender que ellos crean? ¿Cómo puedo llegar a entender que ellos vengan a ti? ¿Sabe qué? Se llama perseverancia. Siga perseverando, siga avanzando. Siga, hermano, aleluya, en medio aún del desierto. No sé cuántos años haya tardado, hermano, una promesa. Para ellos tardó 40. ¿Usted cree que fue fácil? No fue fácil ver el dolor, hermano, y el darse cuenta que en 40 días podían llegar allá, pero se tardaron tanto.
Pero ¿sabe qué? Siguieron perseverando. Ahí estaban perseverando. Hermano, sigue usted clamando, sigamos clamando, sigamos orando. No sé cuántos años estás orando por ese hijo, por ese esposo, por ese familiar, por ese vecino, por ese amigo, no sé cuántos años. Yo, hermano, cuando yo recién conocí al Señor, me acuerdo, hermano, oraba por mi familia y oraba, hermano, por muchos amigos que yo conocía. Era día y noche, día, hermano, cada vez que yo me iba a los pies del Señor, Señor, yo oro por aquellos amigos, Señor, oro, Señor amado, por mi familia, oro, Señor, por los que faltan que vengan a ti, Señor, oro. Ahí estaba orando. Perdóneme, hermano, hubo 5 años que estuve en Miami, hermano, no miraba, hermano, respuestas. Recién venido aquí en North Carolina, hermano, empecé a comunicarme con unos amigos, compañeros del magisterio, ¿me entiendes? Y me empezaron a decir, mira que estoy aquí, me fue en una iglesia. Y después otro hermano, el Señor me alcanzó. Y otro hermano, mira que estoy sirviendo al Señor. Y yo decía, wow, Señor, qué lindo eres Dios. Denle palmas fuertes al Señor, aleluya. Y empecé a ver también familia mía, hermano, venir a los pies del Señor. Hello. Allá había un dolor, hermano, de no ver cumplida la promesa. Pero eso no los detuvo. Eso no los detuvo. Hermano, Dios mismo dice de Caleb, me dice que le agradó el espíritu de Josué y Caleb. Le creyeron a la promesa. Hermano, que Dios nos dé un espíritu como de Josué y Caleb para seguir avanzando. ¿Sabes qué? Vas a ver salvación de Dios, ¿me entiende? En los próximos días, en los próximos años. Si has estado clamando, Dios va a cumplir su promesa. Bendito sea el nombre de mi Dios, aleluya. Jesús ha entendido tu dolor. Tal vez, ¿sabes qué? Hasta has dejado de orar por la familia. No, vuelve a orar por ellos. Vuelve a orar por ellos. Vuelve a clamar la promesa. Amén. Mira, ahora usted está, ¿me entiende? En una situación que tal vez dice, he estado clamando, pastor, Señor, he estado clamando por mi familia, por esto, por eso. Pues la gente no quiere ni creer. Hermano, la gente ya no quiere ni creer en Jesús. Sigue clamando, sigue orando. ¿Entraron o no entraron a la promesa? Entraron a la promesa. Y recibieron la promesa. Y recibieron la promesa aún sus hijos. ¿Sabe qué le estoy diciendo esta mañana? No deje de creer. Aunque haya sentido dolor, ¿me entiende? Por algunas situaciones, hermano, que la gente no le ha escuchado, no recibe la palabra. Siga clamando, siga orando, aleluya. Hermano, que la incredulidad de otros no apague la fe suya en Jesús. Amén, aleluya. Dale fuerte palmas al Señor, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Voy a ir cerrando, hermano, con 2 pasajes más. Dice la Escritura, Segunda de Reyes. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole, mira, hay una queja, hay un dolor. En otra versión dice, fue dolida delante del profeta Eliseo diciéndole, mi marido ha muerto. ¿Usted cree que no había momento, facilidad para tener dolor? Su marido había muerto. Le dice, él era profeta, honraba a Dios. Ahora tengo al prestamista, me viene a quitar los hijos. Hermano, la muerte del esposo, ¿me entiendes? Se le añade un dolor más, le vienen a quitar los hijos. Hello. Y le dice, me quieren llevar a mis hijos como esclavos. Perdóneme, ¿a quién le gustaría, hermano, que le arrebatara la Yaresa a sus hijos? Le dice que como le debes al gobierno, te los quito y se los voy a dar a otros ahí que necesitan hijos. ¿Qué haría usted? Para que sea un poquito más, para que usted diga, ah, sí, pastor, ya entendí ese pasaje. No, póngalo en la vida real. Le vengo a quitar la casa porque usted no tiene papeles. Lo que estamos escuchando, las noticias que estamos viendo, escuchando, que no va a poder sacar su dinero del banco. Y usted, ¿me entiende? Está diciéndole, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Me quieren quitar hasta la compañía, ¿qué hago? Ahí sí, ahí podemos entender un poquito, ¿va? Pero a veces hay gente que no lo entiende. Hay gente que lo único que hace es jugar, sí, ¿para qué se vienen? Que no se aguantan, ¿y para qué no hacen las cosas bien? Está bien, están en lo correcto en algunas cosas. Pero el momento del dolor, ¿quién no entiende? ¿Ah? ¿Sabe qué hizo esa mujer? Fue al lugar correcto también.
a buscar una palabra de Dios. A buscar. Porque le dice, mire, mira lo que estoy pasando. Mi marido está muerto. Ahora me quieren quitar los hijos. No tengo. ¿Qué hago? Y le dice el profeta, ¿qué puedo hacer por ti? Mira qué tremendo. ¿Qué usted le hubiera dicho al profeta? Dame dinero vos. Hello. ¿Verdad? Porque a veces somos buenos para eso. Pero mire qué tremendo, porque ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, ahora viene, ¿me entiende? La respuesta. Ella viene a buscar, ¿me entiende? Una respuesta, pero ahora viene la solución. Igual que el rey fue al templo y después mandó a preguntar a los profetas, a la palabra. Hermano, en medio de tu dolor, busquemos a Dios, busquemos la palabra. ¿Qué dice la palabra? No podemos morir en nuestros dolores, hermano. ¿Y sabe qué? Por no saber acercarnos al que nos puede entender en nuestro dolor. Podemos dejar al mismo Dios porque no entendemos el dolor. Perdónenme, ¿quién va a entender a los venezolanos ahorita? Nosotros aquí estamos, por lo menos tenemos comida. El venezolano posiblemente, y el que sufrió un poquito más fue el que va a poder entenderlo un poquito. Los demás países, hermano, le enviamos una ayudita. Ahí estaba aquella mujer y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pero no solamente le pregunta, sino que le da la respuesta. Y le dice, dime qué tienes en casa. Dígale a que te lado, dime qué tienes en casa. Vamos, dígale. No se preocupe, no le vamos a pedir nada. Dígale, dime qué tienes en casa. Y ella contestó, esta servidora no tiene nada. ¿Usted cree que le contestarían los venezolanos que se les cayó, hermano, toda su casa y tuvieron pérdidas? Yo cuando miraba a ese periodista, hermano, preguntando, yo le decía, yo se le pego una patada de aquí, no es que estoy en un dolor. Alguna gente hasta más bien me entiende, pero era tranquila porque dije, Dios mío. Pero ahí estaba, hermano, aquel ¿me entiende? Profeta diciéndole a la sierva de Dios, ¿me entiende? Diciéndole, ¿qué tienes en casa? Y ella todavía le dice, no tengo nada. Óigame la respuesta, hermano, aleluya, porque a veces de esa nada que a veces decimos no tener, ¿sabes qué? Dios quiere hacer algo. Y ella contestó, ¿me entiende? Exacto, un jarrito de aceite. Un jarrito. Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos. Usted conoce la historia. ¿Cuál es la enseñanza que le quiero dar? Hermano, que la mujer fue a buscar respuesta y obedeció a la respuesta que le dieron. A veces Dios nos está dando la respuesta a nosotros en medio del dolor, pero queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Quiero ir donde aquel, quiero que me dé una palabra al otro, quiero que el vecino me diga, no, lo siento. No, es Dios el que te va a entender en medio de tu dolor y Él es el que va a suplir en medio de tus necesidades. A su nombre, a su nombre. Perdóneme, Jesús, ¿usted cree que no entiende el necesitado? Jesús, siendo Dios, nació en un pesebre. No había doctores, no era una clínica de lujo. Él siendo rey, nació en un pesebre. No había un lugar para donde su mamá estuviera, hermano, en ese momento. ¿Usted cree, hermano, aleluya? Dice que en el momento, había momentos que Jesús no tenía donde poner su cabeza. A nosotros cuando ya estamos aquí, hermano, aleluya, ¿verdad? Se nos olvida el dolor de otros. Se nos olvida la necesidad de otros. A veces el Señor me dice, ora por pastores que están en otros países que no tienen nada que comer. Y yo con el plato de comida, hermano, aleluya, frijolito, huevo, quesito, tortillas. Porque se les despierta el hambre. Entonces miren qué tremendo, hermano. ¿Y allá qué tienen? Nada a veces. Nada a veces. Y usted y yo tiramos la comida. Vemos a nuestros hijos, ya no quiero, y tiramos la comida. Yo me acuerdo, mi mamá trabajó en una compañía, hermano, donde hacían las limpiezas de los aviones. Y me decía, hijo, tú vieras como uno, ¿me entiendes? Pero todo aquello, jugos, chocolate, mejor que lo único que nos decían a nosotros es tiren, los boten, no pueden llevarse nada.
Y recién llegados nosotros aquí decíamos, ay, cómo quisiera tenerme, nene, pues para estar enviando. Porque los niños comen chocolate allá aquí. Y las reglas eran, bótenlo. No pueden sacar nada. Y uno entiende las reglas de sanidad y todas esas cosas, ¿verdad? Porque uno pues al final las tiene que respetarlas. Pero entendemos la pobreza a veces de alguien allá ahorita. A veces podemos estar hasta condenando a los de Venezuela. Pastor, pero mire, estaban celebrando brujería. No sé cuánto. Allá ellos. Hello. Allá ellos, pero el dolor que están sintiendo debería de ser aprovechado. Por eso es que Jesús entiende. Porque Él pasó para eso, para poder entendernos. Hasta para llevar una palabra de consuelo, que Jesús les ama. No solamente decirles que están haciendo ustedes eso, no, hay que aprovechar las circunstancias. Dios, ¿qué hizo el profeta? Te voy a dar la solución. Y está en tu casa la solución. Pastor, ¿la solución fue el poquito de aceite? No. La solución fue la obediencia a la palabra. Hello. Por haber obedecido la palabra, aquel poquito de aceite se fue multiplicando. Diga, hay que obedecer la palabra. Vamos, denle palmas fuertes al Señor, porque alguien se puede ir de aquí. Señora, el aceite un poquito, multiplícalo. Y Dios dice, no, yo no te he dado esa orden, hay otra orden. Hello. Dios, la obediencia a la palabra. Cuando aquella mujer, hermano, aleluya, perdóneme, Jesús se sujetó al Padre. Por eso él mismo le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ya estaba, perdóneme, Jesús ya estaba, menino, un poquito caliente. Pero un Pedro negándolo. Pero que todos los discípulos lo rechazaban, se alejaban cuando estaba ahí. Y en el Getsemaní, hermano, está diciendo, pasa de mí esta copa. Pero dijo, no, Señor, voy a obedecer tu voz. Voy a ir a morir. ¿Dónde estuviera usted y yo si Jesús no hubiera muerto? Entonces mire qué tremendo, hermano, porque voy terminando. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta llenando de aceite. Vio, obedeció la palabra. Aquella mujer dijo, no voy a inventar yo lo que yo quiera. No, ¿y por qué no lo hago en la sala? Porque en el cuarto. Así estamos nosotros los cristianos queriendo decir a Dios lo que hay que hacer. No es lo mismo, Señor, en la cocina mejor. No, dijo en el cuarto y cierra la puerta. Se trata de obediencia. Se trata de obediencia a la palabra. No era que el aceite era mágico, hermano. No, eso se llama obediencia a un milagro, hermano. Pero ¿sabe qué? Jesús entendía también los dolores. Aún cuando no había nacido, Él entendía el dolor, porque Él iba a pasar, hermano, momentos difíciles. ¿No vio cómo lo tentó el enemigo? Le dijo, convierte en pan. Estaba ayunando y le dice, convierte en pan las piedras. Él dijo, no. No solo de pan vive el hombre. Vio, pasó un momento, hermano, en medio de su necesidad de tentación. Amén. Después de 40 días de ayuno. Hermano, qué tremendo, hermano. Mire, primero Dios cambia nuestra obediencia. A veces antes de abrir puertas. Dios va a ver tu cambio de mentalidad a la obediencia para abrir tus puertas. En medio de tu dolor. Por eso tienes que ir a Dios. Y lo que Dios te diga, conforme a su palabra, obedécelo. Obedécelo. ¿Verdad? ¿No era más fácil al profeta darle dinero? Pastor, si el profeta tampoco tenía, no, pero posiblemente tenía. ¿No era más fácil decirle, tené, mira? Estaba viendo la obediencia. Hello. Venga, hermana Ángel, ya. Voy cerrando. Me faltan 15 minutos. ¿No? ¿Me aguantan 15 minutos? 5 minutos, aguánteme más. Marcos 5:22. En eso llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, ¿verdad? Llamado Jairo, que al ver a Jesús se le echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, mi hija se está muriendo. Ven a ponerle sus manos sobre ella para que sane y viva.
Usted conoce la historia. ¿Alguna vez usted ha tenido un hijo enfermo? Hello. ¿Alguna vez usted ha tenido un hijo enfermo? Ha salido volado para el hospital, ¿va? Sí, no tenga pena, hermano, pues si somos humanos. ¿Verdad? Un medio rasponcito, hermano, los primerizos, va. Uy, niño, se respeta. Ya cuando va el tercero, uno dice, no es nada, hombre. Levántate. Ya experimentó, ya se volvió varón de dolores. Pero se imagina, hermano, a Jairo ahí. Tenía conocimiento, tenía respeto, tenía dinero, pero había un dolor que él no podía controlar, que era causado por una hija. Hello. No sé si usted alguna vez ha experimentado un dolor por causa de un hijo, hermano. ¿Se imagina al papá del hijo pródigo pedirle el dinero, la herencia? Ese era un irrespeto para un papá, que el hijo le pidiera la herencia. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te quiero muerto. Nadie pide herencia antes de, hermano. Aún mismo Jesús, ¿me entiende? Muere para darnos la herencia. Tenía que haber muerte para haber un Nuevo Testamento. ¿Sí me tienen que entender? Aquel hijo estaba irrespetando a un padre, ¿me entiende? Y era un dolor aquí. Ahora vemos a un hijo, ¿me entiende? A un padre con un dolor de un hijo. ¿Cómo se siente usted, hermano? Aleluya. Tal vez sus hijos están pequeñitos, pero espere que estén grandes y le digan que no quieren nada con Dios, que no quieren venir a la iglesia. Y después lo puede ver en droga, lo puede ver en alcohol. Pastor, reprendo. Está bien, es válido, reprenda lo que quiera. Pero ¿qué va a pasar cuando un día lo encuentra en una situación que a usted no le agrada? Hello. En drogas, en el alcohol, perdido, no quiere esto, no quiere nada con Dios. Ahí estaba, hermano, un hombre de Dios tirándose a los pies de Jesús. Qué tremendo, con conocimiento, pero él supo que al final ni todo el dinero que tenía, ni todo el poder, ni toda la honra que pudiera tener, hermano, podía quitarle ese dolor. Había una hija. Perdóneme, hermano, a veces Dios trabaja con nosotros de diferentes maneras, con de dolores diferentes. ¿Sabe qué? Para volvernos a Él, para acercarnos a Él, para que corramos a Él, porque así somos los humanos. Pero es lo correcto que debemos hacer. Ahí estaba, hermano, diciéndole: mi hija se está muriendo. Yo no sé, hermano, como usted ve a Jairo, hermano, diciéndole, ¿me entiende? A Jesús tirado a los pies: mi hija se está muriendo. Y toda la gente alrededor, hermano, no dejando pasar a Jesús. Y usted conoce la historia, que ahí está la mujer del flujo. ¿Qué hace usted, hermano, cuando empieza a orar y no ve el milagro de Jesús? Y usted en dolor, y empieza a gastar el dinero. Ay, que esa no importa, es la hija mía, es mi hija, y que no importa el dinero. ¿Cuántos no hemos pasado esos dolores? Un familiar, alguien envió dinero, usted me entiende, pero no hay respuesta. Mire qué tremendo, porque mientras Jesús caminaba hacia la casa, todavía se le enfrenta a una mujer ahí y la detiene más. Perdónenme, Jesús podía entender el dolor de ese varón, sí. Jesús, hermano, estuvo en el sepulcro de Lázaro. Dice que lloró, lo amaba. ¿Cuánta gente, hermano, Jesús tal vez vio, me entiende, morir, me entiende, que lo amaban a Él? Él mismo iba a morir en la cruz del Calvario. Hermano, no importa el dolor, ¿sabes qué? A veces hay dolores que están viniendo a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra familia, por alguna situación. Todos los ejemplos, ¿me entiende?, que le he estado dando, todos tomaron la decisión correcta. Soltaron su orgullo, soltaron, ¿me entiende?, todo lo que tenían que soltar. Dijeron: el rey fue al templo. Ahí está, ¿me entiende?, la mujer yendo en el profeta. Ahí está este jefe de la sinagoga, era jefe. Mire, cuando más, hermano, imagínense, cuando estaba más el dolor, viene otro y le dice: ya no molestes al maestro, se te murió la niña.
Perdóneme, tal vez no lo dice ahí. ¿Cuál habrá sido el grito de dolor de este padre? Si uno lo ve en los velorios, hermano, la gente ya, ¿me entiende?, llorando y gritando. Oh, ¿por qué? Pero perdóneme, no quiero usar, hermano, el ejemplo de Venezuela, ¿me entiende? No quiero ser irrespetuoso en el momento de dolor para usarlo, ¿me entiende? Pero ¿usted cree esa gente cómo está ahorita? Que vengan los socorristas a decirle. El periodista, yo estaba viendo ese periodista cuando le dijo, mi hija, mi esposa, estaban ahí en mi casa, y el otro, ¿me entiende?, pasado de pena. Que lo único que le importaba era la noticia. Perdóneme, yo lo vi desde ese ángulo. Si estoy equivocado, perdóneme. Estoy tratando de usar, ¿me entiende?, que uno a veces no entiende el dolor del otro. El único que puede entender nuestro dolor, su dolor, se llama Jesús. Venga al lugar correcto. Búsquelo a Él, busquémoslo a Él, hermano. No sé cómo pueda llamarse su dolor. Nadie quiere el dolor de alguien, hermano. Nadie lo quiere, perdóneme, pero estamos en este mundo. ¿A dónde voy a ir? Vengamos a Cristo. Hermano, ahí estaba aquel hombre y le dijeron, qué lindo, hermano, mire qué lindo, cierro con esto. Porque Jesús mismo no le hizo caso a la gente. Yo no sé, ¿me entiende? Yo no sé, Jairo, si ya estaba desistiendo y pensando en su mente, ¿para qué ahora qué hago? Ahí donde necesitó la ayuda del Señor, Él le dijo, vamos, Jairo, tu hija no ha muerto. Y usted conoce la historia. Sabe que hay momentos, hermanos, donde aún nosotros mismos no entendemos las cosas. Obedezcamos al Señor. Que aunque las cosas parecen, hermano, pero sabe que terminadas, acabadas, obedezcamos al Señor, porque Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe, hermano, que mira, hay momentos que no tienes ni ganas de orar. A mí como pastor hay momentos que no tengo ganas ni de orar, así como usted. Jesús nos entiende. Jesús no nos condena. Jesús te entiende tu dolor. Pero ¿sabes qué? Jesús te dice, vamos, hijo, porque voy a hacer algo en medio de tu vida. Aleluya. Hermano, hoy esta mañana, mire, termino con lo que dice el profeta Isaías. Ve, comencé con Isaías, termino con Isaías. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y dolores, y Él sufrió nuestros dolores. Diga, Jesús sufrió nuestros dolores. Sabe que anticipadamente Jesús dijo, me voy a llevar tu dolor, tu enfermedad, no solo sus pecados, todo se lo llevó Jesús en sus hombros a la cruz del Calvario. Dijo, yo pago por ti y yo entiendo cuando estés pasando momentos difíciles. Aleluya. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana. Aleluya. Póngase de pie. Mire, oigamos lo que le voy a decir. Jesús jamás minimiza su dolor. No importa, no sé, hermano, a veces cuán difícil sea, ¿me entiende?, la situación que esté pasando, pero Jesús no le va a decir a usted, eso no es nada, hijo. No, Él va a decir, yo también lo pasé, yo entiendo tu dolor, yo entiendo el rechazo, yo entiendo, ¿me entiende?, ¿verdad?, lo que estás pasando, yo entiendo, ¿verdad? Tuve gente que, ¿verdad?, yo vi morir y tuve que resucitarlos. ¿Por qué cree? Perdóneme, ¿por qué Jesús hizo, dice la Escritura, milagros? Porque se compadeció de la gente. No porque lo merecíamos nosotros, no, se compadeció de la gente. Dice que los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de la gente y vio a aquel, ¿me entiende?, enfermo, vio una viuda llevando a su hijo, hermano, sola, ¿me entiende?, vio al otro morir, vio al otro en necesidad, vio al ciego gritándole al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie le hacía caso. El dolor tuyo solo lo entiende Jesús. Perdóneme, hermano, mentira que nosotros sentimos el dolor. No sé cómo qué palabra pudiéramos decir, de empatía, dicen por ahí, ¿me entiendes? Tal vez sentamos, pero no sentimos su dolor. El único experimentado en dolores se llama Jesús. Él es el que puede entenderse. ¿Por qué? Porque Él cargó con tus dolores.
Levante su mano, aleluya. Sabe, Jesús no está minimizando ningún dolor. Y el dolor tampoco es el final de un capítulo. Hello. A veces el dolor va a ser el principio de ver la mano poderosa de Dios, aleluya. Donde el dolor, ¿me entiendes?, nos está llevando a una situación. Dios dice, ahí donde empieza más bien mi intervención, mi mano, mira mi poder. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, aleluya. Levante su mano. Yo no sé cómo usted vino, aleluya. Tal vez hay ataques del enemigo. Tal vez están viniendo pensamientos ante tantas noticias y tantas cosas, hermanos, que están pasando. Señor, allá, aleluya. Mira, aún allá los hermanos venezolanos, la nación venezolana, Señor, eres tú el que puede entenderlo, Señor eterno. Obra tú, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. El dolor no es el capítulo final, aleluya. Dios levanta aún a una nación en medio del dolor, aleluya. Dios puede levantar a alguien que está caído en medio del dolor. Dios puede sanar, aleluya, a alguien que está en medio del dolor. Dios puede restaurar, liberar. Dios puede proveer, aleluya, en medio de tu dolor, aleluya. La respuesta se llama Jesús. Hoy yo te invito a que vengas a Jesús. Acércate a Él, al trono de la gracia, ¿verdad? Tal vez estás débil, tal vez estás, ¿me entiendes?, sin deseo, sin ánimos, aleluya. Jesús entiende tu dolor. Jesús lo entiende, aleluya. Eso, levanta tus manos. El dolor puede convertirse en un lugar donde conocemos más profundamente a Jesús, aleluya. Ven así como Jairo, aleluya, ¿verdad? Dísele, Señor, conozco Biblia, conozco tradiciones, conozco esto, pero este dolor, aleluya, el único que lo puede entender eres tú, aleluya, porque no hay respuesta humana. Hay dolores, hermano, aleluya, que en el humano no hay respuesta. La única respuesta la podemos encontrar en Jesús, aleluya. Él es el que va a responder. Acércate a Él, aleluya. Varón de dolores, Él es el que va a ministrar hoy, aleluya, tu dolor. Vamos, levanta tus manos y preséntate delante del Señor. No es el pastor el que va a ministrar, es el Espíritu Santo. Levanta tus manos, aleluya. Él es el que entiende mejor tu dolor, tu situación, aleluya, lo que estás pasando. Él es, y por eso Él sabe ministrar bien el corazón del pueblo de Él, aleluya. Oh, Señor, mira lo que está pasando. Había dolor en el rey por la situación del enemigo. Había dolor en Josué y Caleb porque, aleluya, nadie le estaba creyendo a la promesa. Pero ahí siguieron ellos confiando. Buscaron la ayuda en Dios. Se afirmaron en la promesa, aleluya, en su palabra. La palabra del profeta fue: obedece el mandato, obedece. Aquella viuda, en medio del dolor de la muerte de su esposo, en medio de la crisis financiera, obedeció una palabra que parecía loca, pero obedeció la voz profética de ese momento y se metió al cuarto, cerró el cuarto, pidió las vasijas, aleluya. Y para haber obedecido la palabra, el Señor empezó a honrar la palabra, aleluya, y empezó el aceite a fluir, aleluya, a fluir. Yo estoy convencido. Eso, levanta tus manos, aleluya, levanta tus manos. Así es, aleluya. Acércate a Él, deposita tu dolor en Él, deposita tu preocupación en Él. Deposítalos en Él, aleluya. Así es, dígale, estoy convencido, Señor. Así es. Camina firme, búscalo a Él. Hoy el Señor te está ministrando, aleluya. Nunca me has fallado. Así es, dígale, Señor, aleluya. En medio de mi dolor, Señor, vengo a ti. En medio de mi situación vengo a ti. Hoy nos presentamos como iglesia a Él, a la presencia de Él. Nos rendimos a Él. No importa tu condición, tu estatus. No importa si tienes una posición buena. Allá estaba el rey. No importa si tienes una
una posición baja, ya estaba la viuda. Todos corrieron al Dios, buscando la respuesta en Dios. Así es, aleluya. Así es, dile Señor, aleluya. Yo estoy convencido Así es, aleluya. que tú siempre has sido Así es, aleluya. Él es la mano que te sostiene. Él es la mano que te sostiene. Él es el varón de dolores. Él fue el experimentado en quebranto. No importa cómo se llame tu situación, aleluya. Si es familiar, si es económica, si es espiritual. Siempre me abraza. Jesús mismo pasó momentos difíciles para podernos entender estos dolores. Yo estoy Lo hicieron experimentado para poder, aleluya, comprenderte. Él dice que Él tomó nuestras enfermedades, nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahí nos dio la victoria. Yo estoy Convencido que estás a mi lado. Sí, Señor. Sí, Señor. Siempre me abraza. Él ha visto tu dolor. Él ha visto, Él nunca ha minimizado tu dolor, aunque tu mente te diga o el enemigo ha querido ponerte que Dios no está preocupado por tu dolor. No, ahí está el Señor. Ahí ha estado cerca de ti, ahí ha estado esperando que te acerques a Él y que clamas a Él, que perseveres en Él. Tal vez ya lo has hecho, pero el Señor, aleluya, como te viene a ministrar como Josué y Caleb, y decir: vamos, avancen. No escuchen voces extrañas. No escuchen voces no autorizadas. Escuchen mi voz, dice el Señor esta mañana. Escuchen mi voz, aleluya. La voz profética más segura que es la palabra de Él, aleluya. Así es, levante y adórale a Él, adórale. Así es, declara fe, declara la palabra. Así es. En medio de tu dolor, Yo estoy convencido. aleluya. Padre, te ruego. Hoy he predicado tu palabra. Hoy les he recordado, Señor, que tú fuiste experimentado en dolores y que nos entiendes. Y no solamente que nos entiendes, sino que obras en medio de nuestro dolor. Glorifícate, Señor, glorifícate en esas vidas, glorifícate en las familias, glorifícate en sus economías, glorifícate, Señor, en sus enfermedades, aún en esos casos que parecen ya perdidos. Glorifícate. Que estás a mi lado. Tú siempre Sí, me Señor. abrazas. Aleluya. Nunca me has fallado. Incline su rostro, incline su rostro. Quiero terminar con esto. Ahí incline su rostro, no necesita verme, solo quiero repetir lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó ya tu dolor, aleluya. Él de hace 2000 años sabía ese dolor que tú ibas a pasar y que yo podía pasar. Y Él dice: yo ya lo llevé en la cruz del Calvario. Solo descansa en mí y cree en mí que yo voy a obrar. Lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, cuando Él quiera lo puede hacer. Yo declaro, ¿me entiende?, que si su gracia y su favor, ¿me entiende?, sea obrando hoy, Señor, aleluya, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Padre, aleluya. Aún ruego, Señor, por los que están pasando momentos allá en Venezuela de dolor, Padre Santo. Pongo una voz de consuelo a los que están pasando luto, Señor. Pon una voz de esperanza, una voz, Señor amado, aleluya, que puedas ministrar esa alma, Padre. Aún en medio de nosotros, Señor, si hubiera algún hermano que tal vez a su familia está sufriendo, Señor, o ellos estén pasando momentos
Padre, hoy tu palabra nos viene a decir que tú llevaste nuestros dolores. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y avanzamos, Señor, en esa fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle palmas fuertes al Señor, pero fuerte para Él, porque de Él es la gloria, de Él es la honra.